Sus manos no dejaban de temblar. Thomas Crawford miró la carta por tercera vez esa mañana, tratando de entender el nudo que tenía en el pecho. 3 palabras no dejaban de saltarle de la cuidadosa caligrafía: no soy bonita. La diligencia llegaría al pueblo en menos de 1 hora, trayendo consigo a una mujer a la que nunca había visto. Una mujer que sería su esposa para el fin de semana si él no la rechazaba. Thomas dejó la carta sobre la mesa de la cocina y se acercó a la ventana, mirando el rancho de Wyoming que se extendía hacia las montañas. 8 años llevaba viviendo solo en esta casa. 8 años desde que Margaret murió, al dar a luz a su hijo Mortinato. 8 años de un silencio tan espeso que le oprimía los oídos como algodón. Tenía 42 años y sentía cada uno de ellos en los huesos. Al rancho le iba bien. El precio del ganado estaba alto. La hierba era buena y tenía vaqueros confiables trabajando para él. Pero la prosperidad no significaba nada cuando comías cada comida solo y te acostabas en una casa que resonaba con vacío. Su hermana Emily había sido quien finalmente logró romper su obstinado aislamiento. Casi lo había obligado a poner el anuncio en el periódico de Missouri. Te estás muriendo poco a poco, Thomas, le había dicho. Y no voy a seguir viéndolo. El anuncio había sido sencillo: ganadero, viudo, busca mujer honesta para matrimonio. Debe ser de buen carácter y estar dispuesta a trabajar. Territorio de Wyoming. No esperaba mucha respuesta. ¿Quién querría venir a la mitad de la nada para casarse con un hombre al que nunca había conocido? Pero las cartas llegaron, 1 docena. La mayoría las tiró después de leer las primeras líneas. Las mujeres querían saber cuánta tierra poseía, cuánto dinero tenía, si les compraría vestidos de San Francisco. Entonces llegó la carta de Sarah May Jenkins. Era diferente desde el principio. No había preguntas sobre dinero o tierras. En cambio, había escrito sobre el jardín que cuidaba detrás de la pensión donde trabajaba. Le había contado sobre un pájaro que anidaba en el alero cada primavera y cómo le dejaba semillas. Le había preguntado si en Wyoming había luciérnagas, porque las extrañaba desde su infancia. Pequeñas cosas, cosas reales, cosas que le hicieron sonreír por primera vez en más de lo que podía recordar. Habían intercambiado 6 cartas en 3 meses. Con cada una, Thomas se sorprendía a sí mismo revisando el correo con más ilusión. Sarah escribía como hablaba, imaginaba él, directa y honesta, con un humor seco que lo tomaba por sorpresa. Le había hecho preguntas reales. ¿De qué se arrepentía más en su vida que le hacía reír si pudiera volver atrás y cambiar una cosa? ¿Cuál sería? Y ella había respondido a las mismas preguntas sobre sí misma. Le contó sobre la pérdida de sus padres siendo joven, sobre haber trabajado desde los 14 años, sobre la soledad de observar las vidas de otras personas mientras se sentía invisible en la suya propia. Thomas se había descubierto siendo más honesto en esas cartas de lo que había sido con anyone, incluso con Margaret. Le había escrito sobre sus fracasos como esposo, sobre cómo se había centrado tanto en construir el rancho que se olvidó de construir un matrimonio, sobre cómo Margaret había sido hermosa y amable, y cómo él, de algún modo, había logrado hacerla sentir sola incluso cuando estaban en la misma habitación. Se había prometido que si alguna vez tenía otra oportunidad, lo haría mejor. Sería mejor. Pero ahora, esta carta, había llegado ayer y lo había tenido en vela toda la noche. La letra de Sarah había estado más temblorosa de lo habitual, como si su mano hubiera temblado mientras escribía. Señor Crawford, comenzaba, formal, después de meses de usar su nombre de pila. Necesito decirle algo antes de que llegue, y tiene todo el derecho de enviarme de regreso en la siguiente diligencia si así lo decide. No soy bonita, señor. Soy sencilla como un poste de cerca, y eso es siendo generosa. Tengo 34 años,
con el cabello castaño que no sostiene un rizo y una cara fácil de olvidar. Sé que nunca me preguntó cómo era, y le agradezco eso más de lo que sabe, pero no sería correcto dejarle pensar que está obteniendo algo que no es. Thomas había leído esas palabras una y otra vez, sintiendo algo retorcerse en sus entrañas. Pero era lo que venía después lo que realmente lo había golpeado. Se lo digo ahora para no tener que ver la decepción en sus ojos cuando baje de la diligencia. Usted parece un buen hombre, señor Crawford. Y prefiero recordarlo por sus cartas que verlo intentar ocultar lo que siente. Pero necesito que sepa algo más, también. Sé cocinar, señor. Sé cocinar mejor que anyone que haya conocido. Y sé lo que significa ser invisible. Sé lo que significa ser la persona que nadie nota. Tal vez eso es lo que usted necesita. Alguien que no espere mucho. Alguien que estará agradecida por cualquier amabilidad que pueda brindar. La carta había terminado simplemente. Estaré en la diligencia del jueves. Si no está allí para recibirme, lo entenderé. Atentamente, Sarah May Jenkins. Thomas tomó la carta de nuevo, pasando su pulgar sobre su firma. Su primera reacción lo había sorprendido. Se sintió decepcionado, sí, pero no porque ella no fuera bonita. Estaba decepcionado porque ella pensaba que eso importaba, porque alguien le había hecho sentir que su único valor era ser útil, ser invisible, estar agradecida por las migajas. Y estaba decepcionado de sí mismo por haber puesto un anuncio que le hizo pensar que él buscaba una transacción en lugar de una persona. La verdad que lo había mantenido despierto era más simple y más complicada que la apariencia. Él había estado deseando conocerla. No a la idea de ella, no solo a una esposa, sino a Sarah. La mujer que escribía sobre luciérnagas y le preguntaba sobre sus arrepentimientos. La mujer cuyas cartas lo habían hecho sentir menos solo por primera vez desde que Margaret murió, y ahora ella venía aquí creyendo que tenía que disculparse por su rostro. Thomas. La voz de Emily llegó desde la puerta. Su hermana había llegado temprano, como prometió, para ayudarle a recibir a su novia. Tenía 50 años, robusta y práctica, con canas entre su cabello castaño. Ella misma se había quedado viuda hacía 10 años y no tenía paciencia para tonterías. ¿Estás listo? No sé lo que soy, admitió Thomas. Le entregó la carta. Emily la leyó rápidamente, apretando los labios en una línea fina. Dios mío, dijo en voz baja. Alguien lastimó mucho a esta chica. Sé que estás pensando en rechazarla. Thomas miró a su hermana. Estás fuera de tu mente porque haría eso. La expresión de Emily se suavizó. Bien, porque si lo hicieras, tendría que sacarte el sentido. Vamos. La diligencia estará aquí en 30 minutos. Hizo una pausa en la puerta. Thomas, solo para que lo sepas, Margaret era hermosa y de todos modos le fallaste. Así que tal vez intenta ver si el corazón de alguien es bonito en lugar de su rostro. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Thomas tomó su sombrero y siguió a su hermana hasta el carromato. El viaje al pueblo tomó 20 minutos y él pasó cada uno de ellos tratando de averiguar qué diría. ¿Cómo le decías a alguien que no estabas decepcionado cuando habían pasado toda una vida aprendiendo a no esperar nada más? El pueblo de Clearwater no era gran cosa. Una calle principal con una tienda general, un salón, una iglesia y un puñado de otros edificios. La parada de la diligencia estaba frente al hotel, y ya se estaba reuniendo una pequeña multitud. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño, y todos sabían que Thomas Crawford recogería a su novia por correo hoy. La diligencia llegó justo a tiempo, el polvo saliendo de las ruedas. El corazón de Thomas latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El conductor bajó y abrió la puerta.
Un hombre de negocios bajó primero, luego una mujer mayor, luego un vaquero joven. Thomas estaba empezando a pensar que Sara había cambiado de opinión cuando un pasajero más apareció en la puerta. Se quedó allí por un momento y Thomas tuvo su primer vistazo de Sarah May Jenkins. Era exactamente como se había descrito a sí misma, cabello castaño recogido en un moño simple, estatura promedio, vistiendo un vestido de viaje gris y sencillo que había visto días mejores. Su rostro era ordinario en todo sentido convencional, pero fueron sus ojos los que lo atraparon. Ojos marrones que eran inteligentes, cautelosos y amables al mismo tiempo. Ojos que habían visto la decepción antes y se estaban preparando para ella de nuevo. Bajó de la diligencia con cuidado, agarrando con una mano una maleta de alfombra gastada y con la otra una gran cesta tapada. Miró a su alrededor a la pequeña multitud hasta que su mirada se posó en él. Por un largo momento, solo se miraron el uno al otro. Thomas vio sus hombros enderezarse, vio su barbilla levantarse ligeramente, como si se estuviera preparando para una batalla. Caminó hacia él lentamente, deteniéndose a unos metros de distancia. «Usted es Thomas Crawford». Su voz era tranquila pero firme. «Sí, señorita. Yo soy Sarah Jenkins». Hizo una pausa y él vio su garganta moverse al tragar. «La carta que envié, no era para darle una advertencia para que pudiera rechazarme. Era para no tener que ver decepción en sus ojos cuando llegara». Lo miró directamente. «Gracias por no mostrarla, incluso si la siente». Thomas sintió cada ojo del pueblo sobre ellos. Sabía que este momento importaba. Sabía que lo que dijera a continuación marcaría el tono para todo lo que viniera después. Pensó en todas las cosas que podría decir, todas las tranquilizaciones educadas. Pero Sara había sido honesta con él. Se merecía honestidad a cambio. «Señorita», dijo claramente, «he estado decepcionado muchas veces en mi vida. He estado decepcionado de mí mismo más que de nadie, pero hoy no estoy decepcionado». Hizo un gesto hacia el carromato donde Emily esperaba. «Me alegro de que haya venido». «Real».